excesivas que en algún modo funcionan como una suerte también de cepo o de mecanismo de control para muchas operaciones financieras. El exceso en determinadas penalidades para algunas conductas y también, por otro lado, a menudo se dice que suele funcionar como una suerte de castigo excesivo. Y allí hay un proyecto para modificar esta ley penal tributaria, cambiar algunos aspectos. Vamos a estar hablando de esto con Edgardo Poncetti, abogado tributarista que ya tiene la gentileza de atendernos. ¿Qué tal, Edgardo? ¿Cómo está? Hola, Edgardo, ¿nos Hola, escuchás? buenos días. Buen Ahora día, los ¿cómo estás? escucho. Muy bien, bueno, Buenos días, Fernando, Mariano, un gusto. lo mismo para nosotros. Contanos, por favor, cuáles son los ejes centrales de este proyecto de reforma de la ley penal tributaria. Bueno, este proyecto que se presentó alrededor de una semana, 10 días, trae un gran alivio, si aprueba, que es muy probable, al ámbito empresarial. ¿Por qué motivo? Hasta hoy en día nosotros tenemos la ley penal tributaria que establece, por ejemplo, para encuadrar en la ley penal tributaria se tienen que dar dos hechos. Uno, un elemento doloso, ardido, engaño, no por parte del Ujú. contribuyente, y por otro lado, tiene que haber un monto de evasión por impuesto y por año de superar 1.500.000 pesos. Ujú. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque, por ejemplo, si hay una deuda del Un monto impuesto a muy las fácil ganancias de del periodo alcanzar, fiscal, lógico. exacto, del impuesto a las ganancias 2020 y supera 1.500.000 pesos, que si vamos al dólar oficial son 1.500 dólares, un contribuyente puede encuadrar en un proceso penal. Este monto, ¿de dónde viene? Viene fines del año 2017 con la reforma del gobierno de Macri, en la cual se estableció ese monto que en su momento eran 80.000 dólares. El monto original de esta ley penal tributaria data del año 97, que eran 100.000 dólares, eran 100.000 pesos que equivalían a 100.000 dólares. Hoy un poco el proyecto este de ley lo que establece es actualiza los montos. Y cuando actualiza los montos, lo que dice es el monto original del año 97 era 100.000 dólares y hoy lo coloca en 94 millones. Ujú. Y realmente esto genera un alivio no solamente al mundo empresarial, sino a otro lado que efectuaba muchas quejas en esto, que era la justicia y también hasta la propia FIP que tenía que iniciar Claro. trámites administrativos, denuncias penales, y la justicia se generaba un abarrotamiento porque hoy en día por 1.500 dólares, en operaciones 1.500 dólares de omisión Ujú. de impuestos, la mayor cantidad de los contribuyentes casi encuadraba en esta Ahora, situación, con allí lo cual está claro, está claro que hay un cambio sustancial que es qué clase de operaciones irregulares pueden ingresar al área penal tributaria. Ahora, ¿qué pasa con las penas? ¿No? Porque digo, al mismo tiempo, más allá de la apertura o no del proceso, también están las penas. ¿Las penas que se proponen son más rígidas o más blandas? no, lo que se habla del proyecto, las penas se mantienen igual, son para una evasión simple, que el monto, como dijimos, pasaría a 94 millones de pesos, para la evasión simple de 2 a 6 años, ¿no? Que en estos casos es escarcelable, y en las de evasión agravada, que el monto Ujú. pasa a 940 millones, es de 3 años y 6 meses a 9 años de prisión. Eso se mantiene, lo único que se modifica son los montos. Y otro de los temas importantes que establece este proyecto es que estos montos se van a actualizar anualmente, ¿no? Tomando lo que se considera el año pasado y lo que es el IPC, el índice al precio consumidor. ¿Sí? Esto también es otro de los puntos porque en la ley que reformó la ley penal tributaria en el gobierno de Macri a fines del año 2017 se había establecido lo que es la VT, la unidad de valor tributaria. Ujú. Y esa VT al final en ningún proyecto de ley pudo plasmarse, actualizarse, con lo cual quedó rígido estos montos que generaban mayores causas tributarias para la justicia. Edgardo, meterte en el tema del blanqueo. Hay mucha gente que está blanqueando únicamente lo que necesita. Entonces dice, y voy a blanquear nada más 100.000 dólares, que es lo que necesito para comprar un terreno, un departamento, nada más. Con lo cual pasa a ser una contingencia si le descubren todo lo otro que no blanquea, ¿no? Sí, uno de los temas es este blanqueo, como bien comentás, Mariano,
se lo está llamando un poco el blanqueo del colchón, ¿no? Porque se están generando blanqueos de montos de 100.000 dólares que no tienen costo, después 200.000 que pasa el 5%, pero los montos grandes no se están estableciendo y lo que se genera es, a ver, por blanquear parcialmente no cae todo el blanqueo, pero la otra parte que no se blanqueó, una vez que se inicia una causa, tiene una probabilidad de encuadrar en una causa de tal vez penal tributaria, pero sí seguro una causa de un procedimiento administrativo para reclamar esa deuda, que seguramente lo que van a hacer es ingresarlo en una moratoria futura. Nosotros sabemos que en nuestro país cada 4, 5 años seguro hay una moratoria. Un tema importante con respecto a esto que hablamos del blanqueo del colchón, los blanqueos grandes, porque este blanqueo es mucho más beneficioso de lo que estableció el blanqueo del gobierno de Mauricio Macri allá por el año 2016, 2017. Pero ¿qué pasa? Hay una incertidumbre que nosotros hablamos mucho con los empresarios que nos consultan de los grandes blanqueos, de los grandes empresarios que dicen, yo voy a blanquear, pero dicen, mirá, la verdad que yo blanqueé en el año 2017 y realmente después me aumentaron la alícuota del impuesto sobre los bienes personales, me crearon el impuesto a la riqueza. Y ahí lo que hay que tener en cuenta, que nosotros también lo hablamos mucho, porque es verdad eso y genera una incertidumbre, porque acá lo que se necesita es lo que hablamos siempre, la seguridad jurídica, Claro. que se establezca que un patrimonio se blanquee y después no va a tener susceptibilidad de tener mayores costos, una previsibilidad. Pero hay un tema también particular que esto nosotros se lo decimos y lo razonamos junto a los empresarios. Es lo siguiente, recuerden que para tomar una decisión en nuestro país siempre hay un riesgo y los empresarios lo tienen muy claro esto. En cuanto a lo que es bienes personales, la alícuota agravada, y lo mismo pasó con el impuesto a la riqueza, hubo dos situaciones que fueron beneficiosas para los empresarios que lo litigaron. Las causas, en lo que tiene que ver con el impuesto a la riqueza, la mayoría se ganaron en la justicia, tuvieron sentencia favorable, y en el peor escenario, que hubieran tenido una previsibilidad favorable en el futuro esas sentencias, los empresarios lo que dijeron es meto la moratoria. Y quienes hicieron un análisis financiero de lo que tenían que haber pagado el impuesto a la riqueza el 16 de abril del 2021, que fue la fecha de vencimiento, y lo que pagaron en una moratoria, fue totalmente beneficioso y se calculó más o menos en un cuarto, no tomando en cuenta el dólar al 16 de abril de 2021, a lo que se ingresó la moratoria. Con lo cual, a lo que voy es, si bien es verdad que después pueden, esperemos que no, y que por una vez por todas todos tengamos la claridad futura, pero en el caso, como sucedió antes, que después se creen tributos, el litigio también es una buena alternativa para declarar la inconstitucionalidad de un gravamen, como sucedió, o en el peor escenario, decisión como tomaron muchos empresarios de ingresar a una moratoria impositiva. Muchos lo pagaron, ¿no? Hoy se arrepienten, ¿no? Con esto, pero lo pagaron para no estar enfrentados al gobierno de turno, para no recibir escraches. Digo, el gobierno anterior también escrachaba a todos aquellos que no los pagaban, que hacían juicio y todo. Y por ahí eventualmente tenían o negocios con el gobierno o un gobierno que los controlaba, ¿no? Que era regulador, entonces le podía inventar cualquier cosa o ya mandarle un integral de la FIP directamente, ¿no? Yo creo que esa situación sucedió mucho a nivel miedo, de generar el miedo de inspecciones. Se generaron inspecciones, pero lo definitivo fue que muchos contribuyentes llegaron, en nuestro caso que patrocinamos, llegaron a la justicia con resultados favorables, no ingresaron ni siquiera en moratoria el gravamen, y en otros casos lo que dijeron es, la verdad que yo no quiero seguir teniendo un litigio abierto, de seguir pagando costas en el sentido de pericias, todo eso, me bajo, y cuando hicieron ese resultado fue muy favorable, con lo cual también en este blanqueo, como es muy beneficioso, los empresarios pueden tomar ese riesgo, decir, mira, la verdad que yo blanqueo el patrimonio, si el día de mañana llegan a crear estos gravámenes inconstitucionales o esas alícuotas de la diferencia, la vulneración del principio de igualdad, es decir, el que tiene bienes en el exterior va a tener una alícuota que es el doble de las del bienes del país, en esos casos se tomará la decisión de litigar y tener en cuenta esto, los antecedentes, sentencias favorables en todos los casos. ¿Qué chances hay reales del acuerdo con Estados Unidos por FATCA que dicen en septiembre va a estar llegando toda la información, donde es muy difícil, digo, Sí, opino igual que vos, Mariano,
creo que, bueno, el futuro, por supuesto, es incierto, pero dudo esto de que se concrete todavía el envío de información, más que nada por un tema que esta previsibilidad que tienen los empresarios también la tienen los gobiernos de los otros países, es decir, a ver, se están cumpliendo las normas de seguridad, que obviamente que este gobierno está generando un ámbito muy satisfactorio para los empresarios, con una futura propuesta de reducción de gravámenes, todo, pero el escenario de esperar a ver qué pasa con los años siguientes o los meses siguientes para, una vez que se brinde la seguridad, decir, bueno, este rumbo la gente lo está aceptando, entonces yo creo que ahí va a generar, pero por el momento esto del intercambio de información se viene hablando ya hace un par de años, todavía lo veo bastante lejano. Bien, y está claro además que esa información que puede llegar de Estados Unidos es limitada, ¿no? O sea, es solamente saber que el contribuyente tiene una presencia, que tiene una cuenta abierta, pero sin mayores detalles y además sin mayores detalles sobre el contenido de esa cuenta. No, aparte con renta. Digo, Claro. si no tenés renta no informan, ¿no? Claro, pero digo, pero al Y de mismo titularidad, Mariano, titularidad también, Claro. porque, por ejemplo, una LC no va a llegar. no es Ahí está. tal cual. Perfecto. Edgardo, muchísimas gracias por estos minutos y este análisis. Fernando, Mariano, muchísimas gracias a ustedes, a entera disposición. Allí el tributarista Edgardo Ponsetti dando algunos detalles acerca del proyecto para reformar la ley penal tributaria, como pasa siempre con los temas impositivos. A menudo quedan algunas normas imposibles de cumplir o quedan también algunas investigaciones que es inviable llevar a cabo, ¿no? Más amenaza que otra cosa, Claro, ¿no? pero investigar a un evasor